Buenos días a todos. Seguimos con las conferencias que hemos empezado sobre castidad cristiana y celibato sacerdotal. Entonces tenemos lo de San Pedro, carta de San Pedro primera, versículo cuarto. Primero, el capítulo cuarto, versículo 2. De suerte que ya el tiempo que le queda en esta vida mortal viva no conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta es una petición de San Pedro, que vivamos no con las pasiones humanas, sino de la voluntad de Dios. Todos los creyentes tenemos que poner cuidado, porque en este mundo de ahora, como están glorificadas todas las pasiones humanas, tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros no podemos vivir con las pasiones humanas y permanentemente, sino que tenemos que vivir según la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme a sus mandamientos. Y esto es muy importante. Eso es un poco difícil hoy porque el mundo tiene una propaganda tremenda con el mal, pero nosotros todos, como somos creyentes, vamos a hacer un esfuerzo por vivir con el Señor. Esa es pues la carta del apóstol San Pedro, lo que nos dice el apóstol San Pedro. Ahora tenemos la segunda de San Pedro, 9 y siguientes, segunda de San Pedro. ¿Qué nos dice San Pedro? Pues conservaba puros sus ojos y oídos, morando entre gentes que cada día sin cesar atormentaban su alma atormentaban su alma pura con obras detestables. Esto hablando del apóstol San Pedro de Sodoma y Gomorra. Pues conservaban puros sus ojos y oídos, morando entre gentes que cada día sin cesar atormentaban su alma pura con obras detestables. Luego bien sabe el Señor librar de la tentación a los justos, reservando a los malos para los tormentos en el día del juicio, y sobre todo aquellos que para satisfacer sus impuros deseos siguen la concupiscencia de la carne y desprecian las potestades, osados, pagados de sí mismos, que blasfemando no temen sembrar herejías. Aquí tenemos pues el apóstol San Pedro, dirigiéndose precisamente a los fieles y hablando precisamente de los pecados de Sodoma y Gomorra. Los condenó al desolamiento, poniéndoles para escarmiento de los que vivirán impíamente. Si libertó al justo Lot, a quien estos hombres abominables afligían y perseguían con su vida infame, pues conservaba puros sus ojos y oídos, morando entre gentes que cada día sin cesar atormentaban su alma pura con obras detestables. Aquí tenemos pues el rechazo de San Pedro completamente de la homosexualidad, lo que se llamaba el pecado sodomítico, que es el pecado. Entonces tenemos una observación aquí. No es pecado la tendencia. No, la tendencia viene de la naturaleza. El pecado es que yo haga obras con esa tendencia y que las consienta. Ese es el pecado. Por eso dijo Juan Pablo II en el África, una reunión de homosexuales que le hicieron una manifestación muy grotesca. Los saludó con mucho cariño y les dijo: rechazamos el pecado, acogemos al pecador. Y quedó supremamente bien. No regañó a nadie ni aprobó nada. Dijo tal cual como era la ley del Señor. Aquí San Pedro claramente dice que Lot se cuidaba de seguir las costumbres paganas de los que habitaban Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos un texto supremamente importante, este que acabamos de decir. Tenemos ahora enseguida la carta de San Judas. La carta de San Judas, ¿qué nos dice? Estoy dando todos los textos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en cuestión de castidad y de celibato. Sobre todo primero la castidad, los fundamentos de la castidad cristiana. No queráis amar al mundo, ni las cosas mundanas. Si alguno ama al mundo, no habita en él la caridad o amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia y orgullo de la vida. Perdón, me equivoqué ahora. Este es el apóstol San Juan. Este es el apóstol San Juan, carta del apóstol San Juan, primera carta del apóstol San Juan, número muy importante, 15. No es lo que dije ahora de San Judas, es el apóstol San Juan. Dice así, otra vez: ved pues lo que os escribo a todos, San Juan,
no queráis amar al mundo, ni las cosas mundanas. Si alguno ama al mundo, no habita en él la caridad o amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne. Oigan, hoy exactamente. Concupiscencia de los ojos, hoy, y soberbia del orgullo de la vida, lo cual no nace del Padre, lo cual no nace del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y pasa también con él su concupiscencia. Vamos, que tenemos muy claro que el discípulo amado tenía muy este concepto del mundo. Y si existiera hoy, pues vería cómo se ha cumplido exactamente estas palabras del gran apóstol. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Un texto supremamente importante para todos los que guardamos castidad, desde luego. Una persona que ame mucho el mundo y las cosas del mundo no puede guardar castidad, porque evidentemente la corrupción de la carne está en el mundo y la propaganda del pecado sexual está en el mundo. Ahora llegamos ya al Apocalipsis. Entonces vamos a hablar aquí del Apocalipsis del mismo apóstol San Juan, el discípulo amado. Este libro lo escribió este discípulo desterrado en la isla de Patmos. Y entonces allí escribió esta carta. Se cree que el apóstol murió de 94 años y murió de muerte natural. Entonces escribió esta carta. Indudablemente el Señor le hizo a este apóstol una gran recompensa por su fidelidad. Lo hizo el profeta más grande de todos los siglos, porque el Apocalipsis es una enorme profecía que nadie ha sabido exactamente explicarla. Permanece siempre en la sombra. Nadie ha sido capaz de explicarla. Se verá exactamente cuando se cumpla todo. Entonces tenemos a las iglesias de San Juan. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras y tus trabajos y tu paciencia, y que no puedes suplir a los malos, y que has examinado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y que tienes paciencia y has padecido por mi nombre, y no desmayaste, pero contra ti tengo que has perdido el fervor de la primera caridad. Oiga pues, muy claro. Por tanto, acuérdate del estado de donde has decaído, y arrepiéntete, y vuelve a la práctica de las primeras obras, porque si no, voy a ti y removeré tu candelabro de su sitio, y si no hicieres penitencia. Pero tienes esto de bueno, que aborreces a las acciones de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de mi Dios. Escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Entonces aquí tenemos la carta del apóstol a la iglesia de Éfeso. Le reprocha cosas, de haber caído del fervor primero, pero le dice que sin embargo ha tenido cosas buenas. Entonces también tenemos aquí el que decimos nosotros aquí en este texto. Esto dice el que tiene las 7 estrellas. Entonces dice que tengas paciencia y has padecido por mi nombre y no desmayaste. Pero contra ti tengo que has perdido el fervor de la primera caridad. Muchos sacerdotes, seguramente religiosos, hemos perdido el primer fervor, la primera caridad. Y es muy fácil, estoy leyendo esto porque esto es para todos nosotros, sacerdotes, obispos y religiosos. Examinémonos si hemos perdido la primera caridad, quiere decir el primer fervor, la devoción con que recibimos la consagración sacerdotal o religiosa. Porque con el trabajo en el mundo fácilmente nos entregamos al trabajo, descuidamos la oración y la penitencia, lo cual es necesario para nosotros conservar ciertamente el celibato sacerdotal. Entonces es importantísimo este texto. No perdamos el fervor primero. Por eso he querido que leamos esto, que es muy importante. Todos estos textos hasta el día de hoy
Creo que tenemos otro muy hermoso aquí y vamos a terminar con él. Un texto muy hermoso aquí. En Apocalipsis, el premio de la castidad. Aquí está en el Apocalipsis el premio de la castidad. Y es así. Y aquí que miré y vi que el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 personas que tenían escrito en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Al mismo tiempo oí una voz del cielo semejante al ruido de muchas aguas y al estampido de un trueno grande. Y la voz que oí era como de citaristas que tañían sus cítaras y cantaban como un cantar nuevo ante el trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y nadie podía cantar ni entender aquel cántico fuera de aquellos 144,000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres porque son vírgenes. Estos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias escogidas para Dios y para el Cordero. Ni se halló mentira en su boca, porque están sin mancha ante el trono de Dios. Y tenemos pues lo que yo llamo el elogio que hace el Apocalipsis de la guarda de la castidad y el celibato eclesiástico. Entonces, todos estos textos, con estos últimos del Apocalipsis, terminamos lo que yo llamo los fundamentos escriturísticos de la castidad cristiana. De modo que no guardamos castidad por guardarla, no guardamos castidad porque sea muy agradable, no, ni es tan agradable. Hay que ofrecerle al Señor muchos sacrificios, es evidente. Pero tenemos principios fundamentales del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo las enseñanzas del Señor. Muy claras las enseñanzas del Señor. Hay eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. Esto sea para sacerdotes y religiosos. Entonces es por el reino de los cielos. Que no olvidemos que hay una motivación altísima para la guarda de la castidad. Entonces todos estos textos a un creyente nos sirven para meditar que hay que guardar castidad. Tenemos en los santos padres, en San Ignacio de Antioquía, que vivió en el año 104 o murió en el año 104, conoció a San Pablo y conoció al apóstol Juan. Entonces, San Ignacio de Antioquía dice, si guardas castidad, que es un carisma, guárdalo con humildad, para honrar el cuerpo del Señor. Oigan, pues ahora que estamos meditando sobre la resurrección de Cristo, esta cita de San Ignacio de Antioquía es especialísima. Si guardas castidad, es un carisma del Señor, para honrar el cuerpo del Señor. Entonces veremos el cuerpo del Señor en nosotros. Entonces, para la Santa Resurrección, nosotros tenemos que preparar nuestro cuerpo limpio del pecado, porque vamos a ver en nosotros el cuerpo luminoso del Señor, la resurrección del Señor. Por eso lo dijo él, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Lo dijo muchas veces. Entonces, como el Padre vive, yo vivo por el Padre, y el que me ama vivirá por mí. Y fuera de eso sabemos muy bien que hemos sido consagrados a Dios por el bautismo y muertos al pecado, como dice San Pablo, que hemos sido consagrados al Señor en la confirmación, que hemos sido consagrados al Señor en la ordenación sacerdotal y los religiosos en el voto de castidad. Entonces, yo creo que todos estos textos son importantísimos. Los he recogido todos para que todo mundo, nosotros, podamos responder por qué guardamos castidad. Una persona en una parroquia me dijo, padre, yo los admiro mucho a ustedes por guardar castidad. ¿Cómo se hace eso? Y yo le contesté, todo tiene su disciplina, todo tiene su tiempo. Eso es una formación que se hace. Eso no nace de la noche a la mañana. No, eso es una formación que se hace con la ayuda del Señor y con la oración y la penitencia. Por eso es por lo que hay que formarnos en estos principios y meditarlos. Porque si yo no medito que soy cuerpo del Señor, que estoy templo vivo del Espíritu Santo, entonces no tengo ningún fundamento. Entonces, hay necesidad de que para esta virtud muy especial tengamos todos los textos bíblicos necesarios para nuestra vida religiosa y para nuestra entrega al Señor. Ahí terminamos con esto las conferencias sobre los principios teológicos
de la castidad cristiana y del celibato sacerdotal. Y después vamos a hablar ya de cómo el celibato sacerdotal vino a la iglesia, cómo es la historia y cómo ha sucedido durante los 2000 años de cristianismo. Agradezco a todos su atención y vamos a la próxima vez pues a hablar ya del celibato sacerdotal. Muchas gracias a todos y un feliz día para todos.